Bueno, para completar la unidad 5 de la materia, vamos a trabajar sobre otros recursos del Estado. Esto ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 8 de la bibliografía básica, es decir, finanzas públicas, temas de cátedra. Dentro de los otros recursos del Estado, vamos a comenzar con las tasas. Las tasas forman parte de los recursos tributarios y estas tasas, si bien tienen una escasa significación global, asumen una gran importancia en la esfera de los municipios y representan el recurso con el cual van a afrontar la mayor parte de las erogaciones. Recordemos que las tasas, en términos generales, van a ser el recurso tributario que va a estar en órbita de los municipios, a diferencia de los impuestos que en general son principalmente administrados por el gobierno central o los gobiernos provinciales. Como dijimos, la tasa es una de las especies tributarias, es decir, derivada del poder de imperio del Estado, y tiene una estructura jurídica que es bastante parecida o análoga a los impuestos. Se va a diferenciar ya que el cobro de una tasa va a responder a obligaciones de prestación de un servicio determinado. Es decir, hay una relación directa entre el motivo que, o el hecho generador por el cual se está cobrando una determinada tasa y va a haber un vínculo con el motivo o el destino que se van a dar a dichos recursos. También algunos autores hacen alguna distinción entre impuesto y tasa y el planteo que hacen es que en el caso que los servicios sean indivisibles estaríamos hablando de impuestos, mientras que si financian servicios que son divisibles estaríamos ante una tasa. Ahí hay algún elemento a tener en cuenta, porque puede perder algún tipo de significado cuando estamos eh, hablando de que el Estado, en función del interés público involucrado, puede decidir eh, sobre la gratuidad total o parcial de algunos servicios para los usuarios. Y va a recurrir a algún tipo de impuesto para afrontar estos gastos de tales o los gastos para poder brindar estos servicios. Es decir, que el Estado en realidad va a suministrar tantos servicios que son indivisibles como algunos que son divisibles, que en esta distinción que haríamos de impuestos y tasas, plantearía que no es tan así. Pero bueno, en realidad uno tendría que pensar que en realidad la primera distinción importante que uno puede hacer entre impuestos y tasas es justamente lo que habíamos dicho al principio, que la tasa va a estar directamente vinculada a responder con la obligación por parte del Estado en la prestación de un determinado servicio. Nosotros lo vemos claramente con la tasa
más clásica, que es el alumbrado, barrido y limpieza, en la cual justamente se estaría cobrando ese tipo de tributos, pero a su vez hay una obligación por parte del fisco de poder, de brindar este servicio, que es justamente el de alumbrado, barrida y limpieza. Cuando nosotros queremos distinguir a su vez tasas y precios, bueno, ahí la distinción está bastante más clara. Los precios van a estar primero determinados por la voluntad de pago por parte de quien quiera adquirir un bien o servicio, mientras que la tasa no. Digamos que justamente la tasa va a generarse a partir del poder de imperio que tiene el Estado para cobrar por la misma. Y tiene que ver con la prestación de un servicio que genera algún tipo de externalidad a su vez, o de beneficios colaterales, y por lo tanto se determina que se debe cobrar este tipo de tributo, en virtud de que si uno le preguntara o lo pusiera en manos del mercado, y que cobraría un precio por brindar este servicio, posiblemente puedan existir algunas conductas como la que hemos visto, la conducta del polizón o freerider, toda vez que justamente eh, no brindar algún tipo de servicio puede llegar a perjudicar a aquel que está pagando por el mismo, y por lo tanto lo va a tener que brindar incluso para aquel que no estaría demostrando su voluntad de pago a través de el precio. Es decir, que la tasa en realidad va a tener como diferencia principal esta condición de que justamente se recauda para brindar un servicio sin tercerizar de alguna manera este servicio, y que la administración del cobro sea por parte del privado, dado que habría imposibilidad de eso, justamente porque pueden haber conductas estratégicas en ese sentido. ¿Qué pasa con la base imponible de las tasas? Bueno, la base imponible de la tasa, uno podría decir, cuya hipótesis de incidencia es la actuación del Estado, no es otra que la medición de dicha actuación. Tal medición puede expresarse como costo, valor o beneficio del usuario. Es decir, que en realidad uno podría pensar que para calcular una determinada tasa o el monto de esta determinada tasa se debe relacionar con el costo del servicio que se brindará en contraprestación. Pensemos, o sea, si nosotros estamos cobrando una tasa para alumbrado, barrido y limpieza, uno debería pensar que se debería hacer algún tipo de prorrateo de del costo necesario para brindar este servicio, y de esa manera cobrar la tasa. Pero en realidad eh, es bastante relativo que esto así suceda, digamos, porque en realidad sí es cierto que tiene que haber un correlato entre lo que se cobra y cuál es el servicio que se presta, pero sin embargo, cuando se generan las cuantías de estas casas, de estas tasas, principalmente las retributivas, también se tiene en cuenta la capacidad contributiva que tienen
los diferentes ciudadanos. Y es así que, si bien el valor, o mejor dicho, el costo del servicio de tanto alumbrado, barrido como limpieza, debería ser más o menos, con alguna diferencia marginal, pero más o menos similar en todo el ejido de un municipio. Sin embargo, hay sectores donde viven los sectores más pudientes y por lo tanto los valores de los inmuebles son más altos y tienen mayor capacidad contributiva, y hay otros sectores que quizás pagar una tasa alta en forma proporcional se podría constituir en algún tipo este, de actitud confiscatoria, dado que el servicio de barrido, alumbrado y limpieza en los sectores más postergados de la sociedad puede llegar a ser, justamente si no tienen las necesidades básicas satisfechas, obviamente se constituye en una situación de confiscatoriedad. Sin embargo, es necesario que también, por la salubridad general de la población, cuenten con estos servicios y por lo tanto, de alguna manera, van a ser compensados con el mayores pagos de aquellos que están en mejores condiciones. Es decir que, si bien la base imponible debería ser el costo de prestar el servicio, es bastante relativo. Y la verdad que en orden general, cuando uno mira los diferentes presupuestos municipales, ve que en realidad los ingresos por este tipo de tributo están por debajo de las erogaciones que se hacen para poder atender este tipo de las actividades que teóricamente son la contraprestación por el pago de la tasa. Y luego tenemos las contribuciones por mejoras. Recuerdan que teníamos dentro de los tributos tres especies: los impuestos, las tasas y las contribuciones por mejoras. Las contribuciones por mejoras son un tipo de tributo que es aplicado sobre, en general, los inmuebles, y esta aplicación es en proporción al beneficio recibido. Acá sí hay una relación totalmente directa y divisible entre el cobro de este tributo y el beneficio que se tiene. Es así que el caso más clásico de una contribución por mejora es el asfalto. Ahora bien, ¿cuál es el valor que se va a pagar por el asfalto? Bueno, es el costo de la cantidad de metros, obviamente, que beneficia a un determinado inmueble. ¿Y cuál es el beneficio que tiene el frentista? Justamente el incremento del valor inmobiliario que va a tener, en virtud justamente por esta contribución por mejora. Acá, a diferencia de la tasa, hay una relación totalmente directa y mensurable entre el mayor beneficio que se tiene con respecto a lo producido por el Estado a través de las obras que significan estas contribuciones por mejora. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de la seguridad social. Con respecto a la seguridad social, uno se podría remontar como inicio de esta seguridad social a lo que nosotros
vimos en el inicio de nuestra materia, que tenía que ver con allá por el final del siglo XIX, principio del siglo XX, lo que algunos autores llaman el Estado benefactor, y que tiene que ver con aquel seguro social generado a partir de las ideas de Otto von Bismarck en Alemania, y que surgen a partir de las situaciones paupérrimas en las cuales se estaba desarrollando la vida de la clase trabajadora. Es decir, este nuevo modo de producción capitalista estaba generando grandes bolsones de, de pobres, de marginados, donde eh, había una explotación desmedida, desmesurada de este recurso, y estaba generando obviamente eh, un creciente malestar social. A su vez también nosotros planteábamos en su momento que se estaba dando ya para aquella época en, o en realidad con anterioridad, eh, eh, algunas nuevas ideas que eran totalmente críticas justamente a este modo de producción capitalista, principalmente desarrolladas por las ideas concurrentes con el materialismo histórico, las ideas marxistas, y de las cuales, bueno, va a surgir el comunismo como una expresión política que las refleja, y que justamente lo que planteaban era una posición muy crítica al modo de producción capitalista, eh, la generación de, de una plusvalía que iba a ser captada indebidamente por el capitalista, una explotación de la clase trabajadora, y se planteaba que justamente este trabajo o factor productivo trabajo, que era el único capaz de generar eh, valor y riqueza, eh, estaba sobreexplotado, y esa riqueza que generaba era apropiada por el capitalista. Bueno, obviamente esta situación, este descontento podía generar en algún punto una disrupción en la sociedad, y por lo tanto de alguna manera generar algunas mejores condiciones iba a, a mitigar este descontento. Eh, es más, o sea, algunos me plantean que Bismarck lo que plantea con estas ideas de la seguridad social es justamente de quizás en la avaricia del capitalista de quedarse con todo, podría quedarse con nada, a partir de que una revolución podría hacer que la propiedad de los medios de producción dejen de estar en su poder y pasen a un poder comunitario, como lo plantean el ideario marxista. Y a partir de ahí entonces se plantea algún tipo eh, de, de compensación o de políticas de bienestar que dan principio al Estado benefactor. Dentro de estas políticas vamos a tener este, vacaciones pagas, un, una jornada laboral acotada, pero por sobre todas las cosas, un seguro de desempleo para aquellos que podrían quedar expulsados del mundo laboral, y también algún tipo de seguro a la vejez para aquellos que habían desarrollado
su vida activa, este, brindando su fuerza de trabajo. Si nosotros pensamos en nuestro país con respecto a la seguridad social, veremos que hay una pobreza en este sentido bastante generalizada hasta la década del 40. Si bien existían eh, algún tipo de seguros de desempleo, pero estos seguros de desempleo en general eh, estaban, eh, si se quiere, privatizados, si bien se había avanzado en algunas cuestiones, pero en realidad todas las leyes que tengan que ver con la seguridad social y que de alguna manera ya desde el fin del siglo XIX se veía en los países centrales, van a tener recién a partir de 1945, con la irrupción del peronismo, eh, se van a plasmar como, como leyes que estén generalizadas, y así se va a generalizar la asistencia social brindada a través de instituciones públicas y también de estas instituciones conformadas en fundaciones, como pudo haber sido la Fundación Eva Perón. Dentro del sistema o de los sistemas de seguridad social, vamos a tener lo que es el sistema de la previsión social. ¿Qué es la previsión social? Es un sistema de seguridad social y que va a estar destinado a que aquellas personas que pasan a estar en condiciones de pasivas puedan seguir manteniendo algún nivel de ingreso. Es decir, nosotros vamos a tener una cantidad de activos, estos activos van a tener su medio de sustento a través del salario, y en el momento en el cual se convierten en pasivos, o sea, ya no van a generar trabajo y por lo tanto no van a poder generar sus salarios, van a tener que eh, encontrar algún tipo de, o se le encontrará por parte del Estado, algunos sistemas previsionales que le permitan justamente mantener su sustento. Dentro de los diferentes sistemas de seguridad social, nosotros podemos diferenciar dos modelos o sistemas puros, y dentro de estos sistemas como puros puede haber algunos que contengan algunos componentes de unos y algunos componentes de otros. En un extremo tenemos el sistema de capitalización. ¿De qué se trata el sistema de capitalización? Que el activo va haciendo aportes durante su vida activa, esos aportes van a una caja particular de él, con la cual algún administrador, en general son empresas que administran y hacen colocaciones con esos dineros para que tengan algún nivel de rentabilidad, y luego, una vez que termina su vida activa, va a tener una cuenta particular con todos estos aportes que hizo durante su vida activa, y las podrá tener beneficios durante su vida pasiva en las diferentes cuotas de, justamente de los años en las cuales será un pasivo jubilado o pensionado. Este sistema, de alguna manera, está basado en dos principios. El principio que se plantea es el de equidad. ¿En qué sentido? En el sentido que
uno va a tener un monto que va a ser sobre el cual van a surgir sus beneficios, producto de lo que haya aportado durante su vida activa. Es decir, aquel que aportó durante su vida activa más, va a tener una cantidad de recursos mayores que aquel que aportó menos. Y en esto se podría decir que hay algún tipo de situación de equidad, aunque es una equidad relativa, podríamos discutirlo. Y otro de los principios que se plantean de este sistema es el de tangibilidad, es decir, que dado que uno va haciendo aporte y esto es una cuenta y la cuenta es particular, entonces uno podría en principio hacer un seguimiento y saber con exactitud con cuántos recursos contará para su etapa pasiva. Esto es bastante relativo porque en realidad con esos recursos se hacen una serie de inversiones y luego lo que se le informa al aportante es el producido de esas inversiones, que en realidad poder eh, descubrir si realmente, dado que es una canasta de inversiones, no es que se pone un plazo fijo y punto, sino son una serie de inversiones diferentes, y poder realmente hacer el seguimiento de, de que realmente sea lo producido, eh, eh, al menos bastante engorroso. Bueno, obviamente en estos sistemas va a haber una administración del sistema que en general van a ser administradoras de la seguridad social, empresas privadas. Nosotros tuvimos un sistema de este tipo allá por los años 90 que generó una serie de inconvenientes, dado que justamente cuando llegaba el momento de tener los beneficios, tener que contar con los beneficios, eran insuficientes, y por lo tanto el Estado tenía que salir a compensar para que de alguna manera se llegara a un mínimo de sustento por parte de los nuevos jubilados, con lo cual las empresas que administraban estos, digamos, este sistema iban a recibir los aportes, luego con estos aportes en realidad irían a hacer inversiones, pero en el momento en que tenían que pagar los beneficios eran insuficientes y el Estado no recibía aporte, pero tenía que solventar parte de los beneficios. Es decir, que eh, era el Estado, que en realidad el Estado somos todos, éramos solidarios en las pérdidas que tenían estas empresas, saliendo de alguna manera a solventar a los pasivos en forma parcial. En el otro extremo tenemos el sistema de reparto. El sistema de reparto en realidad va a tener como principio rector la solidaridad. Y en realidad los fondos de los aportantes actuales son los que van a generar los recursos para los pasivos actuales. Es decir, el que aporta va a aportar un porcentaje de su sueldo y luego el jubilado va a recibir un porcentaje del sueldo promedio de un activo. Nosotros ahí lo vemos en la fórmula, donde A es la tasa de aporte, W es el salario promedio, A la cantidad de activo y B es la tasa de sustitución. Esta tasa de sustitución, ustedes habrán hablado, es por ejemplo el 82% móvil, que es el 82% móvil que un jubilado cobraría como jubilado, el 82% de lo que cobra un activo por la actividad que él hacía antes de jubilarse. Como vemos acá, en realidad
es imposible determinar todas las variables por ley. Es decir, eh, si los aportes y contribuciones, que es A, es del 15% de un salario promedio, de una cantidad de activos, eso no puede dar derecho a que sea el 82% de ese salario promedio de una cantidad de jubilados que vayan a cobrar. Es decir, ¿cómo se puede determinar que el 15% de una cantidad de activos va a generar recursos suficientes para pagar el 82% de una cantidad de pasivos? Con lo cual, en realidad, para poder determinar cuál es la tasa de sustitución, este 82% móvil, uno debería ver cuál es el valor de A, cuántos son la cantidad de activos y cuántos son la cantidad de pasivos. Y a partir de ahí salía B. Y si uno quiere que B, que esta tasa de sustitución sea el 82%, y bueno, tendrá que ver si aumenta A y ya no es el 15% de aportes y contribuciones, o cambia la edad jubilatoria para que la cantidad de activos sea mayores y la relación activo-pasivo sea mejor y entonces poder mantener el 82% móvil, o alguna combinación de ambas. Ahora bien, dijimos que el principio rector era la solidaridad, y esta solidaridad es tanto intrageneracional como intergeneracional. Vimos por qué intergeneracional, porque los activos actuales son los que generan los recursos para los pasivos actuales. Es una generación, los jóvenes que trabajan, son los que generan los recursos para que otra generación, los pasivos, que ya no están en condiciones de prestar su fuerza de trabajo, puedan tener sus ingresos. Pero también es intrageneracional, dado que los que hoy están trabajando y generando aportes, pueden o no tener gente a su cargo, es decir, pasivos a su cargo, como pueden ser sus padres. Hay algunos que tendrán padres vivos y que van a necesitar recursos, y que si no tuvieran una jubilación, el activo debería mantenerlo. Y habrá otros que, siendo activos, no tienen sus padres, o sus padres están en mejores condiciones y no necesitan ser ayudados, y en este sentido, que cuenten con jubilación va a ser que aquellos que, si no deberían eh, hacerse cargo de sus adultos mayores, eh, puedan verse beneficiados justamente al tener estos adultos mayores una jubilación que le permitan que les permita justamente servirle como sustento. En Argentina, bueno, tuvimos a partir de los años 40, como dijimos, un sistema de jubilatorio que era un sistema de reparto bastante clásico. Luego, obviamente, cuando empezó la sociedad a tener eh, esperanza de vida más altas, y por lo tanto la relación activo-jubilado empezó a no ser tan buena, y con algunos problemas de administración entró en crisis este sistema de reparto, y se generaron lo que se llamó las FJP, que se pasó a un sistema de capitalización. Ahora bien, fue lo peor que pudo haber pasado, porque este sistema de capitalización estaba, eh, digamos, era el que recibía los aportes de los que estaban activos, pero obviamente los pasivos, los jubilados de ese momento, el Estado no contaba con recursos, porque esos recursos justamente iban a formar el seguro de vejez de cada uno de los aportantes actuales. Es decir,
el Estado renuncia a los recursos para mantener a los jubilados, pero debe seguir manteniendo a los jubilados actuales. Esto obviamente va a poner totalmente en crisis y va a generar una caída estrepitosa de los niveles de las jubilaciones, que si bien nunca fueron de los mejores, en ese momento llegaron a niveles que casi rozaban la ridiculez. Allá por el ya entrado los años 2000, se va a hacer una recuperación de las AFJP, se va a volver a un sistema de reparto, con los recursos que había de las AFJP se va a generar un fondo de compensación con los cuales directamente lo va a administrar el Estado, y esto va a generar recursos para poder atender a los jubilados, y a su vez se le va a otorgar a los recursos para el sistema, nuevamente sistema de reparto, no solamente proveniente de los aportes y contribuciones de los activos, sino que va a haber destino de el producto de otros impuestos para generar la cantidad de recursos necesarios para poder atender las jubilaciones. Bueno, estas jubilaciones se van a ir actualizando. Hubo una fórmula en un momento que tenía que ver con el crecimiento del país, cómo crecían los salarios, cómo crecía la inflación, digamos, una combinación, y hizo que el nivel de las jubilaciones fuera creciente. En términos, digamos, como participación, aumentaban más que los salarios, aumentaban más que la inflación. Entonces hubo una mejor condición de los jubilados en forma creciente, justamente con esta fórmula. Luego se cambió a una que estaba vinculada solamente con la inflación, lo cual hubo como un trimestre ahí que no fue tomado y que era justamente uno del que quedaba por encima de la inflación. Hubo una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados importante, y luego en los últimos 4 años fueron perdiendo en forma permanente niveles de bienestar, porque digamos que siempre fueron atrás o muy por debajo del crecimiento del costo de vida. Bueno, actualmente las condiciones de los jubilados en un país quebrado como el que estamos siguen sin estar resueltas. Han habido algunas compensaciones en el último tiempo que obviamente son insuficientes. Veremos cómo continúa una vez que se resuelva algunas cuestiones que obviamente irrumpieron, como es el tema de la pandemia, que eh, obviamente han trastocado seguramente todas las políticas de Estado que se hubieran pensado o programado realizar. Y por último vamos a hablar muy rápidamente del tema de las regalías y su importancia como recurso público, principalmente en las provincias productoras de hidrocarburos o de algunas otras minerías, pero bueno, a nosotros de alguna manera nos involucra el tema de los hidrocarburos, sobre todo Neuquén, pero también en parte Río Negro, y ver de qué se tratan estas regalías. Bueno, ¿qué son las regalías? Y esto es la primera gran discusión. García Vizcaíno plantea que son contribuciones, o sea, de dónde sale el término de aquellas contribuciones que debían ser pagadas al soberano por concesiones generales o especiales que el rey
o el príncipe otorgaban a los señores feudales. O sea, que ya el concepto de regalía tenía que ver con un modo de producción previo a, eh, al capitalismo, como era el modo de producción feudal. Y estaba relacionado, obviamente, acá se muestra que es un tributo, poder de imperio que tenía el rey sobre los señores feudales. Eh, para eso veamos cómo eran los recursos del Estado. Dijimos, los recursos del Estado pueden ser originarios, que son provenientes de la venta o explotación de su patrimonio, derivados, aquellos que surgen de su poder de imperio, que pueden ser tributarios o no tributarios. Y de entre los no tributarios tenemos aquellos que son procedentes del crédito público, o sea, la deuda pública, y multas, cuestiones menores. A ver, este recurso, uno podría pensar primero, bueno, decimos, los recursos originarios provienen de la venta y o explotación de su patrimonio. Entonces uno podría plantearse, bueno, la explotación de los hidrocarburos forman parte del patrimonio y es bastante difícil poder plantear que formen parte del patrimonio. A su vez, veamos los derivados. Surgen, por supuesto, tributos, o sea, impuestos, tasas y contribuciones, o no tributarios como es el tema del endeudamiento, las multas. Es un tributo que pagan las empresas explotadoras de hidrocarburos y por lo tanto lo pagan por su poder de imperio. Bueno, es bastante complejo poder determinarlo. Si nosotros miramos cómo están planteadas las regalías dentro del sistema de ahorro inversión de los presupuestos provinciales, las ejecuciones presupuestarias, las vamos a encontrar dentro de los recursos no tributarios. Por lo tanto, las dos cuestiones que hablamos anteriormente, de que podría ser un recurso originario porque es proveniente de el patrimonio y habría que ver si realmente es patrimonio, estos recursos no renovables que están bajo la tierra, eh, nacional o provincial. Y por otro lado dijimos, bueno, podrían ser tributarios porque son pagados por el poder de imperio. Nunca habíamos planteado que podrían ser no tributarios, sin embargo, están planteados ahí como no tributarios, que dijimos, los no tributarios principalmente están compuestos por el, este, los empréstitos, o sea, el uso del crédito público, que serían los préstamos, la deuda pública, y las multas, con lo cual uno parecería de que eh, no parecería estar correctamente en esta especie, pero es como están presentados. Veamos qué dicen algunos tributaristas. Harrod dice, cuando habla de recursos patrimoniales u originarios, dice, un derecho eminente sobre las minas de su territorio a pesar de la incertidumbre causada por la coerción y la estructura que a veces las leyes pertinentes adoptan en forma análoga a las leyes fiscales. Y Palavecino dice, el derecho eminente no es un derecho de propiedad del Estado y por lo tanto no es posible obtener recursos patrimoniales a partir de bienes que no integran el patrimonio. La regalía es una contraprestación por el aprovechamiento de ningún bien de propiedad del Estado, sino que será un tributo impuesto por el Estado en virtud de sus poderes soberanos y sin contraprestación alguna. Es decir, acá ya estarían planteando alguna controversia en lo que define cada uno. Pero en realidad
nos encontramos ante tres opciones y donde no hay una definición clara y no lo vamos a resolver tampoco nosotros. La primera es que se consideran las regalías como recursos patrimoniales u originarios del Estado. La segunda, que son consideradas como recursos tributarios de una especie particular que se distingue de las demás. Es decir, además de las tasas, las contribuciones y los impuestos, estarían las regalías como un recurso tributario adicional. O la tercera es directamente entender que los recursos tributarios es un impuesto más. En realidad es bastante dificultoso poder determinarlo, pero bueno, se podría, digamos, se podría seguir investigando y, y poder darle algún tipo de caracterización. Yo particularmente me inclino más por considerar a las regalías de alguna manera, si no como un recurso patrimonial o originario del Estado, por lo menos sí un recurso que es de todos y por lo tanto es el precio mínimo justo que se debe pagar por la extracción de un recurso que no se va a poder renovar. Quizás más cercano a una servidumbre, pero me inclinaría por esto, pero insisto, no tengo elementos totalmente contundentes para poder desactivar las otras dos opciones y es un tema de debate todavía y todavía no está resuelto dónde poder clasificar justamente las regalías. Y como hemos visto, en realidad, de todas las opciones posibles y todas las discusiones teóricas posibles de dónde podría estar clasificada la regalía, uno cuando ve las cuentas de inversión están puestos en un lugar que no tienen absolutamente nada que ver con ningún tipo de estos debates teóricos. A ver, con respecto a las regalías es importante ver cómo aparecen con el tema de los hidrocarburos. En la ley de hidrocarburos del año 67 planteaba que las regalías, ya estaba planteado por ley cuánto deberían pagarse, planteaban que debía ser un 12% del valor de los hidrocarburos líquidos extraídos y a su vez ese 12% podía ser reducido a un 5% si el nivel de productividad, las condiciones, la ubicación de los pozos lo ameritaban y esto lo único que lo podría determinar era el Estado Nacional. Luego, ya de la década de los 90, principio de 2000, con la ley corta y donde se plantea la propiedad del subsuelo por parte de los estados provinciales, se hace una modificación y la ley 27.007 del 2014, como nueva ley de hidrocarburos, hace una modificación de aquel artículo y plantea que está planteando que esa reducción al 5% no solamente podría determinar el Estado Nacional, sino también los estados provinciales. Esto genera una dificultad. Esta dificultad que genera, que se está generando, es especialmente porque los gobiernos provinciales tienen menor poder de negociación y este menor poder de negociación podría llevarlos a tener que bajar al
5% con empresas más poderosas, cosas que un gobierno nacional tiene un mayor poder de negociación. Bien, a todo esto nos quedarían como conclusiones que va a ser necesario profundizar el término regalía, la importancia cuantitativa que tiene para las provincias. Vemos que en los presupuestos públicos de Neuquén y Chubut son recursos sumamente importantes, aproximadamente un tercio del total. Es muy vulnerable el gobierno provincial cuando depende de las regalías, y las regalías le han dado la posibilidad de aumentos del gasto público importante a aquellas provincias que las tienen. Ahora bien, nos queda un interrogante si el destino de las regalías, producto de la explotación de recursos no renovables, han contribuido o están contribuyendo a un posible desarrollo que perdure en el tiempo y que pueda ser perdurable a futuras generaciones. Es más, uno se podría preguntar si tantos años de regalías generaron las condiciones para que las condiciones para que las generaciones actuales no necesiten de las mismas. Hoy, con el precio del barril del petróleo totalmente caído, con una condición muy particular, vemos que vamos a tener en la provincia de Neuquén principalmente grandes dificultades para poder resolver nuestros problemas, y no vamos a contar con los recursos que históricamente se contaron producto de las importantes regalías, toda vez que el precio del barril de petróleo se ha desplomado en el mundo.